Buenas tardes, soy Nicolás Abayay, uno de los administradores de Proyecto NBM, un proyecto de evangelización y congregacional por medio de Zoom. Bien, los pongo en contexto. Yo hace unos días estaba paseando por YouTube y encontré un video que se trataba de, ¿cómo decirlo?, de contradecir al cristianismo y de demostrar la supuesta inexistencia del Jesús histórico en el que creemos los cristianos. Lo que me causó muchísima curiosidad era que al ver al video, los argumentos eran tan pero tan malos, tan pero tan poco históricos, y eso que yo no soy ningún tipo de erudito en la historia, ni mucho menos en la teología. Sin embargo, con la poca información que yo poseo ya era suficiente como para contradecir y contraargumentar al video. Por lo que, ya que abrimos este espacio de YouTube, dije, bueno, voy a grabar un video para responder a los argumentos de esta señorita, supongo que será una señorita la del video, debido a que este tipo de teorías, porque eso no deja de ser una teoría, no es un pensamiento histórico, es una teoría conspiratoria. Bueno, me acabo de dar cuenta que no estaba mirando a la cámara, estaba mirando a la pantalla, pero bueno, como digo, continuemos. Lo que estaba diciendo es que este tipo de pensamientos no deja de ser una teoría conspiranoica, no deja de ser una mera conspiración y no un pensamiento histórico y no algo aceptado en la academia histórica. Y como digo, yo no soy ningún erudito, sin embargo yo sé y todo el mundo sabe, todo el mundo que se ha informado un poco en el tema sabe que este tipo de pensamientos no son nada históricos. Pero bueno, después de esta intro, ahora sí vayamos con los argumentos y con el video en sí. La historia de Jesucristo es el plagio más grande del mundo. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo. Hasta la fecha no existen documentos de su autoría o fuentes documentales de su tiempo que lo mencionen. Todo lo que conocemos de Jesús proviene de los evangelios del Nuevo Testamento, cuyos autores nunca vieron directamente a Jesús. ¿Sabías que la historia de Jesús es uno de los plagios más grandes de la historia? Bien, ni bien empezamos con el video y ya que estamos encontrando errores. Primero que nada, sí que hay fuentes extra bíblicas, es decir, fuentes fuera de la Biblia que nos explican de la existencia de Jesús. No me voy a detener acá, porque recién estamos comenzando, así que no me voy a detener acá para mostrar todos los demás documentos que hay. Solamente voy a mencionar uno de ellos, conocidísimo, y es el texto de Flavio Josefo. El texto de Antigüedades de los Judíos, si mal no recuerdo, un texto de, como digo, Flavio Josefo, un historiador no cristiano, un historiador judío, por lo cual no estaba empatizado con los cristianos, y que en su texto explica la existencia de Jesús y la existencia de los cristianos. Y de hecho, dato de vital importancia, Flavio Josefo vivió en el siglo I. Vivió en el siglo I, no vivió siglos después, vivió en el mismo siglo de Jesús, es decir, vivió muy cercano al tiempo en el que existió Jesús, por lo tanto eso aumenta su veracidad. Bueno, aquí es cuando esta señorita comienza a relatar los argumentos, comienza a tirar sus argumentos del por qué Jesús es supuestamente una copia de las antiguas religiones. Pero primero que nada ya me quiero adelantar y decir que para todos estos datos que va a mencionar, porque va a mencionar muchísimos datos, bastantes datos, para todos estos datos no presenta una sola fuente de lo que está diciendo, no presenta una sola fuente histórica de lo que está diciendo. Sin embargo, y anticipándome a esto, quiero mencionarles el hecho de que no es la Iglesia Católica aquella que creyó en la existencia de Jesús y que inventó la existencia de Jesús para controlarlo según no sé qué, sino que varios historiadores, como ya les mencioné, un historiador antiguo, Flavio Josefo, explica la existencia de Jesús. Y de hecho Flavio Josefo, como digo, fue mucho anterior a la Iglesia Católica. Quiero mencionar algunos autores históricos actuales, o más actuales que Flavio Josefo, que explican esta existencia de Jesús y esta desvinculación que hay entre el Jesús histórico y las religiones paganas. Solamente por mencionar algunos, voy a estar dejándolos acá a mi izquierda, pero me gustaría destacar dos. Primero, J.Z. Smith, el cual dice lo siguiente:
La idea de dioses que mueren y resucitan es un gran nombre inapropiado basado en reconstrucciones imaginativas y textos excesivamente tardíos o altamente ambiguos. No, por lo que tengo entendido, este autor, J.Z. Smith, es un historiador de las religiones, por lo que su palabra cuenta y mucho. Algo parecido dice Bart Ehrman, un famosísimo historiador. Y dato curioso, Bart Ehrman es agnóstico, por lo que, al igual que Flavio Josefo, no tiene ninguna vinculación con el cristianismo ni tiene ningún compromiso de fe. Si él dice algo, lo dice porque realmente lo cree y no porque su fe lo obliga a decir tal cosa, porque una institución lo obligue a decir tal cosa. Por lo tanto, este tipo de comentarios valen y mucho. Jesús de Nazaret nació en Belén en el año 5 a.C., hijo de una virgen llamada María y el carpintero José. Vivió su infancia y juventud ayudando a su padre en tareas de carpintería y estudiando las tradiciones judías. A los 30 años fue bautizado y desde entonces empezó a predicar la llegada del reino de Dios, recorriendo muchos pueblos y enseñando las normas y temas religiosos con la ayuda de sus 12 apóstoles. Alrededor del año 28 después de Cristo, fue capturado y crucificado para renacer de los muertos al tercer día. Esta es la historia que nos cuentan desde pequeños sobre el Hijo de Dios que murió por todos nosotros. Pero la verdad es que al investigar un poco podemos notar cómo la historia se repite en diferentes civilizaciones del mundo. Civilizaciones que no estaban conectadas entre sí, pero que tienen un mismo Hijo de Dios con características similares. Al leer estas historias nos damos cuenta que hemos vivido una completa mentira. Pero, ¿quién nos mintió? A lo largo de la historia, la Iglesia ha ocultado muchas cosas y ha mentido con el objetivo de cuidar sus intereses. Desde chicos nos enseñan los mandamientos, los sacramentos y las costumbres religiosas, además de la existencia de Jesucristo. Hemos leído la Biblia y hemos creído en ciertas cosas que nos han sido transmitidas en la Iglesia, en películas o por nuestros propios padres. Pero realmente, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Jesús existe? En el pasado, el hombre primitivo asociaba los fenómenos naturales a fuerzas sobrenaturales y seguían al sol y las estrellas. Catalogaban a grupos celestiales, los cuales hoy conocemos como constelaciones, y los personificaban como mitos elaborados. Por ejemplo, el sol, con sus cualidades de dar y cuidar la vida, fue personificado como el sol de Dios. Este es Horus, uno de los dioses egipcios más antiguos y a su vez el poderoso dios celeste del Egipto, siendo tan antiguo que era reconocido en la época predinástica. Horus, siendo el sol y la luz, tenía un enemigo conocido como Set, que es la personificación de la oscuridad y la noche, y se pensaba que cada mañana Horus le ganaba la batalla a Set, mientras que en el atardecer Set mandaba a Horus al bajo mundo. Horus nació un 25 de diciembre. Es nacido de una madre virgen. Su nacimiento fue acompañado con una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y a adorar al nuevo Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. Tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros, como curar a enfermos y caminar por el agua. Además, le decían de varias maneras, como la luz, la verdad, el Hijo de Dios, el buen pastor y muchos más. Después de haber sido traicionado por Typhon, fue crucificado, enterrado por 3 días y luego resucitado. Bueno, acá tira una excesiva cantidad de datos acerca de Horus, de lo cual no da ni una sola fuente, como ya dije anticipándome a esto. Básicamente, los datos que ella dice son, primero que nada, Horus nació un 25 de diciembre. A ver, este tipo de datos, y justamente quería empezar con porque este tipo de datos, este tipo de evidencia de plagio, se nota ya desde el vamos que es muy malintencionada. Para todos aquellos que creen en este tipo de teorías conspiranoicas, explíquenme en qué versículo de la Biblia, citen en qué versículo de la Biblia dice que Jesús nació un 25 de diciembre. No está, no lo van a encontrar, no hay fecha de nacimiento de Jesús. Si quieren después puedo explicar más profundamente el por qué esto no es posible, pero solamente me voy a quedar con el no es bíblico. Jesús no nació un 25 de diciembre. Así que ya desde el vamos se ve que esto lo inventó alguien únicamente no con el propósito de ser un buen historiador, sino únicamente con el propósito de contradecir el cristianismo sin siquiera conocerlo. Segundo punto que ella toca, Horus fue nacido de una madre virgen. Eso no es verdad. Horus no fue concebido. Horus nació a partir de la reconstrucción de Osiris.
Osiris había sido asesinado y luego reconstruyen el cuerpo de Osiris y de ahí la madre, la esposa de Osiris, le da sus poderes y ahí sí que nace Horus. Pero Horus no fue concebido de manera sexual, Horus no fue concebido, ¿ok? Tercer punto, fue acompañado por una estrella en el este. Esto, como el punto 1, como el del 25 de diciembre, esto tampoco es bíblico, porque lo mismo, díganme en qué versículo bíblico, porque ella dice que fue acompañado por una estrella en el este y que los guiaron 3 reyes magos. A ver, díganme en qué versículo bíblico dice que los reyes que acompañaron a aquellas personas que fueron a ver a Jesús en su nacimiento eran 3 reyes. No lo dice, dicen que eran unos magos. Es más, podríamos traducirlo más precisamente como unos sabios, porque la palabra griega que se utiliza para magos también puede significar, y es mucho más probable que signifique sabios. Eran unos sabios de Oriente. No dicen que eran 3. Se teoriza que eran 3 por los 3 regalos: incienso, mirra y oro. Pero no dice que eran 3, sabemos que fue más de 1, porque dice que fueron 1, está en plural. Pero, a ver, pudieron haber sido 2, pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 15. Pero no necesariamente fueron 3, eso fue una tradición católica. Cuarto punto, tenía 12